Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro especial sobre la criminalidad en Argentina. Aquí en el séptimo misterio hoy abrimos las puertas de una casa que a simple vista parecía el hogar de la familia perfecta, pero que en su interior ocultaba un infierno de secuestro y muerte. La historia del clan Puccio. Imaginen una casona tradicional en el exclusivo barrio de San Isidro, donde Arquímedes Puccio, el patriarca de la familia, era visto por sus vecinos como un hombre respetable que barría la vereda todas las mañanas mientras sus hijos eran destacados deportistas y figuras sociales, pero detrás de esa fachada de moralidad Arquímedes lideraba una organización criminal compuesta por sus propios hijos y amigos, dedicada a secuestrar a empresarios conocidos de su propio círculo social para exigir rescates millonarios. Lo que hace que este caso sea verdaderamente perturbador para el séptimo misterio es la complicidad doméstica, porque mientras las víctimas estaban encadenadas en un sótano húmedo o encerradas en un armario en la planta alta, el resto de la familia seguía con su vida normal, cenando juntos, estudiando o mirando televisión, como si los gritos de agonía que subían por las tuberías fueran simplemente ruidos de una casa vieja. El clan no tenía piedad, porque a pesar de cobrar los rescates, en la mayoría de los casos terminaban ejecutando a las víctimas con un tiro en la nuca para no dejar testigos, demostrando una frialdad sociópata que nacía del liderazgo mesiánico de Arquímedes, quien utilizaba a su hijo Alejandro, una estrella del rugby nacional, como anzuelo para entregar a sus propios amigos. La caída de los Puccio en 1985 dejó en shock a una Argentina que recién despertaba a la democracia, revelando que el mal no siempre vive en los márgenes de la sociedad, sino que puede estar instalado en el corazón de la clase alta, compartiendo un asado dominical mientras alguien muere de hambre y frío bajo sus pies. Hoy la casa de San Isidro sigue en pie, como un monumento silencioso a la hipocresía y a la oscuridad familiar, recordándonos que nunca terminas de conocer realmente a quienes viven al lado tuyo, porque el vecino más amable puede estar barriendo la vereda solo para ocultar el rastro de sangre que sale de su sótano. Quédate con nosotros, porque este viaje a las profundidades de la perversión humana en el séptimo misterio todavía tiene secretos que te harán dudar de tu propia familia. Arquímedes Rafael Puccio representó la cara más oscura de la perversión social argentina, porque fue un hombre que logró hibridar su experiencia en los servicios de inteligencia y los grupos paramilitares con la vida cotidiana de un respetable vecino de San Isidro. Su figura se sostiene sobre una dualidad aterradora, ya que mientras barría la vereda cada mañana para vigilar el movimiento de la calle y saludar cordialmente a los transeúntes, en el sótano de su propia casa mantenía encadenados a empresarios que eran amigos de sus hijos. Este patriarca manipulador no veía a su familia como un refugio afectivo, sino como una estructura operativa de una organización criminal donde cada integrante cumplía un rol específico bajo su mando mesiánico y autoritario. Lo más perturbador de su personalidad era la frialdad con la que planificaba los secuestros, utilizando la información privilegiada que obtenía de su pasado estatal y el carisma de su hijo Alejandro para atraer a las víctimas hacia una trampa mortal de la que pocos salían con vida. A pesar de haber sido capturado y condenado, Arquímedes nunca mostró una pizca de remordimiento ni pidió perdón por las vidas que destruyó, manteniendo hasta el final de sus días una postura de cinismo absoluto que desafiaba cualquier lógica humana. Su final fue el reflejo exacto de su oscuridad, pues murió solo en un rincón olvidado de la pampa y sin que ningún miembro de su familia reclamara su cuerpo, terminando enterrado en una fosa común como un paria de la sociedad que alguna vez intentó dominar desde las sombras de su propia mansión. Ahora conoceremos a Alejandro Puccio, el hijo pródigo de San Isidro, que pasó de ser un héroe del deporte nacional a convertirse en el rostro de la traición más imperdonable dentro del clan. Alejandro era, a ojos de todo el mundo, el orgullo de la familia y un ejemplo para la juventud argentina, pues se destacaba como un talentoso win del club de rugby casi y llegó a integrar la prestigiosa selección de los Pumas, lo que le otorgaba un aura de invulnerabilidad y carisma que su padre, Arquímedes, supo aprovechar con una perversidad absoluta. Su rol dentro de la organización era quizás el más oscuro de todos, porque utilizaba su popularidad y su red de contactos sociales para marcar a las víctimas y, en muchos casos, servir de anzuelo para entregarlas,
traicionando a sus propios amigos y compañeros de club con quienes compartía entrenamientos y cenas. Esta dualidad los unió en un conflicto interno que se manifestaba en una mezcla de obediencia ciega hacia su padre y brotes de desesperación, llegando al punto más dramático de su historia cuando, tras ser capturado por la policía, intentó suicidarse arrojándose desde el 5º piso de los tribunales mientras gritaba que prefería la muerte antes que la prisión o la mirada de juicio de la sociedad. A pesar de sobrevivir a esa caída, su vida deportiva y su reputación quedaron destrozadas para siempre, pasando el resto de sus días entrando y saliendo de la cárcel mientras su salud física y mental se deterioraba hasta su muerte en 2008. La figura de Alejandro Puccio permanece hoy como el recordatorio más trágico de cómo la manipulación familiar y la ambición pueden corromper el talento más brillante, transformando a un ídolo de las canchas en un cómplice silencioso de un horror que todavía hoy estremece a la Argentina. El papel de las mujeres de la familia, específicamente el de la madre, Epifanía Calvo, y las hijas, Silvia y Adriana, es el gran enigma del caso porque resulta difícil de creer que en una casa de dimensiones normales donde los gritos de los secuestrados eran una constante, ellas no supieran absolutamente nada de lo que ocurría a pocos metros de su mesa. Epifanía ha sido señalada por investigadores y sobrevivientes no como una ejecutora directa, sino como la garante de la normalidad, ya que ella se encargaba de mantener la rutina familiar, cocinar para sus hijos y recibir visitas, mientras que en el sótano o en la planta alta alguien moría de miedo. Esta complicidad del silencio sugiere que las mujeres aceptaban los beneficios económicos del negocio de Arquímedes sin preguntar el origen del dinero, participando de una negación colectiva donde el bienestar de la familia estaba por encima de cualquier moral. Incluso se ha documentado que, mientras las víctimas estaban cautivas, la vida social de las hijas continuaba con total naturalidad, lo que plantea una estructura de sociopatía familiar donde el dolor ajeno era simplemente ignorado para no romper la burbuja de estatus en la que vivían. Aunque la justicia nunca pudo condenarlas por falta de pruebas directas de su participación en los secuestros, la sospecha social permanece intacta pues la arquitectura de la casa y los testimonios indican que era imposible convivir con el horror sin ser, al menos, un espectador silencioso. El rol de las mujeres Puccio personifica la ceguera voluntaria, demostrando que a veces el silencio es tan letal como el arma de un ejecutor, convirtiendo la cuna de un hogar tradicional en el cómplice necesario para que el mal pudiera operar sin ser interrumpido por años. El sótano de la casona de San Isidro no era simplemente un lugar de cautiverio, sino una obra de ingeniería del terror diseñada por Arquímedes, quien instaló un sistema de insonorización rústico para que los gritos de las víctimas no llegaran a la calle, mientras que en el interior, el ambiente era una mezcla de humedad asfixiante y oscuridad absoluta donde los empresarios permanecían encadenados a las paredes durante semanas. Este espacio representaba la verdadera cara de la familia Puccio pues mientras en la planta superior se respiraba un aroma a comida casera y se escuchaba música clásica para tapar cualquier ruido sospechoso, debajo de las tablas del piso se vivía una agonía inhumana que terminó por marcar el destino de todos sus integrantes. El final de Alejandro Puccio fue tan dramático como su carrera deportiva porque tras ser capturado en 1985, intentó suicidarse saltando desde un 5º piso en los tribunales en un acto de desesperación que le dejó secuelas físicas permanentes, pasando gran parte de su condena en una lucha contra su propia mente hasta que murió en 2008 a los 49 años, solo y olvidado por el mundo del rugby que alguna vez lo idolatró. Por su parte, el patriarca Arquímedes Puccio corrió una suerte cargada de cinismo pues tras cumplir su pena de prisión se refugió en un pequeño pueblo de La Pampa, donde intentó reinventarse como abogado y fiel religioso, pero el odio de la sociedad lo persiguió hasta el último día de su vida. Murió en 2013 a causa de un accidente cerebrovascular y lo más simbólico de su final es que nadie reclamó su cadáver, demostrando que incluso su propia familia, a la que tanto manipuló, decidió borrarlo de su historia, dejando que sus restos fueran enterrados en una fosa común en un cementerio municipal,
sin una lápida que recordara el nombre del hombre que transformó un hogar en una cárcel. Con la caída del clan Puccio cerramos uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia criminal argentina, porque este caso nos enseñó que el mal no siempre se viste de villano de película, sino que puede llevar el uniforme de un ídolo deportivo o la escoba de un vecino amable que saluda cada mañana. La casa de la calle Martín y Omar dejó de ser un hogar para convertirse en un monumento a la traición, donde los gritos en el sótano eran silenciados por el televisor de la sala y el aroma del té en la mesa familiar. La justicia terminó por desmantelar esta industria del secuestro, pero las cicatrices en la sociedad de San Isidro y en las familias de las víctimas nunca terminaron de cerrar. Arquímedes murió en la soledad absoluta de una fosa común y Alejandro perdió su gloria en una celda fría, demostrando que aunque el mal pueda esconderse detrás de una apariencia perfecta, tarde o temprano la verdad siempre termina por emerger desde las profundidades. Así terminamos este recorrido por el sótano del horror, pero no se alejen demasiado de la pantalla, porque en nuestro próximo episodio de El Séptimo Misterio conoceremos un caso que llevó la violencia doméstica a un nivel inimaginable. Una mañana de 1992 en la ciudad de La Plata, donde un hombre decidió que la única forma de recuperar su libertad era eliminando a todas las mujeres de su familia. Prepárense para conocer la historia de Ricardo Barreda, el odontólogo que se convirtió en el asesino más polémico de la Argentina. Si este video te atrapó, no olvides suscribirte, darle a la campanita y contarnos en los comentarios si alguna vez sospechaste que algo extraño pasaba en la casa de tu vecino. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros del alma humana. Hasta entonces, mantengan las luces encendidas y duden de la normalidad.